El ambiente opresivo, aséptico y profundamente desolador que imperaba con una tiranía silenciosa en el frío pasillo de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central Metropolitano, se erigía como el escenario perfecto, lúgubre y asfixiante para la inminente e irreversible colisión de todos los oscuros y pesados astros que conformaban el putrefacto universo de la familia Olmos. La espantosa, repentina y verdaderamente traumática agonía de la abuela Rosario, cuyo cuerpo frágil, vulnerable y marchito se debatía con desesperación entre los frágiles y delgados hilos de la vida y la inmensidad insondable de la muerte, tras el cobarde envenenamiento, había sumido a la joven, brillante y ya profundamente lastimada Aura en un estado de letargo emocional, una parálisis psicológica tan densa, pesada y dolorosa, que apenas le permitía procesar el oxígeno que entraba a sus pulmones. Sentada en una de las incómodas, rígidas e impersonales sillas de plástico azul de la sala de espera, con la mirada perdida en el infinito vacío del suelo de linóleo blanco y las manos temblando de forma incontrolable y espasmódica, Aura sentía que su mente estaba a un solo y minúsculo paso de resquebrajarse por completo. A escasos metros de ella, manteniendo una distancia prudencial pero irradiando una preocupación genuina, visceral y abrumadora, se encontraba Rebeca, consumida, devorada y torturada en silencio por el ácido corrosivo de una culpa inmerecida, atormentada por la retorcida idea de que el mal que acechaba su propia existencia había terminado por alcanzar y fulminar a una mujer inocente en el santuario de su propio hogar. Y completando aquel dantesco, tétrico y asfixiante cuadro de miseria humana, se paseaba de un lado a otro con pasos rápidos, erráticos y cargados de un nerviosismo profundamente tóxico la altiva Mónica, derramando un torrente inagotable de lágrimas que, si bien nacían del terror genuino a perder a su madre, estaban invariablemente manchadas por su ineludible necesidad narcisista de convertirse en el epicentro absoluto del drama, la principal y más adolorida víctima de la tragedia ante los ojos del mundo entero. Sin embargo, el frágil, inestable y tenso silencio sepulcral que dominaba aquel corredor bañado por la pálida, mortecina e intermitente luz de las lámparas fluorescentes, estaba categóricamente destinado a ser aniquilado, pulverizado y borrado de la faz de la tierra de la manera más violenta, cruel y destructiva imaginable. El eco sordo, rítmico y amenazador de unos pasos pesados y decididos resonó al final del pasillo, anunciando la intempestiva, furibunda e implacable llegada del patriarca Delfino. El anciano no se presentó en aquel recinto sagrado de curación con el semblante acongojado, compasivo o destrozado de un esposo amoroso que teme perder a la entrañable compañera de toda su vida. Por el contrario, irrumpió en el lugar luciendo un rostro completamente desencajado, enrojecido por una ira volcánica, primitiva e incontrolable, con las mandíbulas apretadas hasta el límite de la fractura, y los ojos inyectados en una furia tan espesa y ardiente que parecía capaz de incinerar todo a su paso. Delfino, un hombre cuyo egoísmo, soberbia y tiranía habían forjado las pesadas cadenas de su propia familia, había llegado a su punto de ebullición definitivo, culpaba ciega, absoluta y visceralmente a Mónica y a Rebeca de ser las causantes directas de todas y cada una de las espantosas desgracias, los humillantes escándalos mediáticos y las tragedias mortales que ahora manchaban irreversiblemente el ilustre apellido Olmos. Al posar su mirada cargada de asco, repulsión y desprecio sobre la figura sollozante de Mónica y la postura defensiva de Rebeca, el último, frágil y delgado hilo de cordura y prudencia que mantenía sellados los más oscuros, podridos y venenosos secretos de la familia, simplemente se rompió, estallando en 1000 pedazos invisibles ante los ojos de la joven Aura, quien observaba la escena petrificada por el inmenso pánico familiar. Con una voz estentórea, rasposa y cargada con el peso de 1000 tormentas, una voz que reverberó contra las frías paredes del hospital con la fuerza destructiva y ensordecedora de un trueno en medio de la noche, Delfino desató el verdadero infierno terrenal sobre las cabezas de todos los presentes. Ignorando olímpica, cruel y despiadadamente la frágil presencia de su nieta, ignorando las súplicas iniciales de los médicos para que bajara la voz por respeto al recinto sagrado, el anciano patriarca comenzó a escupir su veneno verbal con la precisión letal de un francotirador desquiciado. Señaló con su dedo índice y tembloroso, que parecía más una garra acusadora, directamente hacia el rostro pálido y desencajado de Mónica, exigiéndole a gritos, con palabras que cortaban el aire como si fueran afiladas navajas oxidadas, que dejara de llorar lágrimas falsas, que dejara de hacerse la víctima martirizada,
y que asumiera de una maldita vez por todas la inmensa, asquerosa y nauseabunda responsabilidad por haber traído la ruina, el caos y la más profunda podredumbre a su linaje. Mónica, atrapada en su habitual y patético mecanismo de defensa, intentó inútilmente balbucear excusas vacías, negando las graves acusaciones e intentando apelar a los sentimientos paternales de Delfino, argumentando que ella era solo una víctima de las malvadas circunstancias y de la mala suerte de Rebeca. Pero esta absurda actitud negacionista, hipócrita y profundamente falsa fue la chispa definitiva, el catalizador explosivo e imparable que encendió la inmensa bomba atómica en la mente del anciano. Completamente asqueado, harto hasta la médula de las mentiras, de sostener un teatro burgués que se caía a pedazos y deseoso de infligir el mayor daño psicológico, emocional y espiritual posible a su primogénita, Delfino tomó la letal, irrevocable e histórica decisión de dinamitar los cimientos de su familia, sin importar quién resultara mutilado. El tiempo pareció detenerse, congelarse y suspenderse en el vacío sideral en aquel oscuro pasillo de la muerte. Las palabras que brotaron a continuación de los labios de Delfino no fueron pronunciadas, fueron escupidas, detonadas y lanzadas con la tremenda fuerza devastadora de un misil nuclear, diseñadas única y exclusivamente para aniquilar por completo las existencias. Mirando directamente a los ojos inmensamente abiertos, aterrorizados y llenos de pánico absoluto de Mónica, y asegurándose con una crueldad sádica de que su voz fuera perfectamente escuchada, asimilada y comprendida por cada persona presente, el anciano gritó con todas sus fuerzas, desnudando la verdad más monstruosa e inconfesable de las últimas 2 décadas. Cállate de una maldita vez, hipócrita asquerosa. Deja de fingir que te importa a alguien más que tú misma. Tú eres la única responsable de esta desgracia. Tú, que fuiste capaz de pudrirle el alma a tu propia familia desde el cobarde día en que le robaste la hija a tu propia hermana. Toda tu patética vida es una asquerosa mentira. Mónica, esa muchacha que está ahí sentada, Aura, no lleva tu sangre. Aura no es tu hija biológica. Es la hermosa hija que le arrancaste cobardemente de los brazos a Rebeca para encubrir todos tus malditos crímenes y retener a tu marido. La brutal, monumental y gigantesca onda expansiva de esta revelación fue de una magnitud tan colosal, épica y destructiva que un espeso, asfixiante y verdaderamente sepulcral silencio cayó sobre el pasillo como una pesada losa de plomo macizo. Nadie respiraba. El mundo entero dejó de girar sobre su propio eje. Mónica se llevó ambas manos al rostro, emitiendo un desgarrador grito mudo y agónico, un chillido que provenía de lo más profundo de sus entrañas al comprender con terror que su más grande, oscuro y preciado secreto, la mentira que había sostenido su existencia, acababa de ser expuesta a la luz de la peor manera. Rebeca, paralizada, con los ojos anegados en lágrimas de inmenso dolor, sorpresa e impotencia, sintió que el suelo desaparecía bajo sus temblorosos pies. Esta no era en absoluto la forma, ni el lugar, ni el momento compasivo en que había soñado confesarle a su pequeña hija la realidad de sus tristes orígenes. El monstruo de su padre le había arrebatado cruelmente incluso ese sagrado derecho, convirtiendo un momento de inmenso amor puro en un violento, oscuro y sangriento espectáculo público de eterna humillación. Sin embargo, el impacto más apocalíptico y dolorosamente destructivo de esta colosal detonación de la verdad se estrelló de lleno, sin piedad ni amortiguación alguna, contra la inmensamente frágil, vulnerable y lastimada psique de Aura. La inocente joven, que se había puesto de pie lentamente al escuchar los descontrolados gritos del abuelo, recibió el impacto de las palabras como ráfagas directas impactando a quemarropa contra su pecho. Sus inmensos ojos, puro reflejo de una inocencia juvenil que acababa de ser brutalmente asesinada a traición en medio del hospital, se abrieron de par en par, desorbitados por el horror absoluto, el asombro paralizante y la incredulidad total de una revelación imposible de procesar. En su brillante, rápida y analíticamente, un gigantesco maremoto de confusas memorias, actitudes frías del pasado, persistentes rechazos familiares, oscuros secretos susurrados, el innegable parecido físico y la mágica conexión que siempre sintió vibrar hacia Rebeca, encajaron con una aterradora precisión. La verdad, afilada e incuestionable, se abrió paso a través de la densa niebla de mentiras que le habían inculcado. Comprendió con un profundo e incontrolable escalofrío que le recorrió violentamente la espina dorsal hasta congelarle la médula.
que toda su existencia, sus entrañables recuerdos de infancia, su misma identidad, su vital sentido de pertenencia y todo el inmenso amor que ingenuamente creyó recibir durante años, habían sido construidos meticulosamente sobre los asquerosos, putrefactos y ensangrentados cimientos del robo infame, el vil engaño y la destrucción de una mujer inocente. Aura sintió de golpe que le faltaba el enorme aire, que la gravedad se multiplicaba y que la blanca habitación entera comenzaba a dar vueltas a una velocidad vertiginosa hasta asfixiarla. El rostro de Mónica, la mujer a la que sagradamente había llamado mamá, se transmutó ante sus asustados ojos, deformándose macabramente hasta convertirse en la máscara grotesca, repulsiva y verdaderamente aterradora de un demoníaco monstruo emocional, una verdugo despiadada que había destruido a Rebeca y que le había robado a la propia Aura la legítima oportunidad dorada de crecer rodeada del amor verdaderamente incondicional de su genuina madre.